Estamos hablando de la convergencia de... Ya el video se ve como prendido, ¿cierto? Muchachos. ¿Sí se ve prendido el video o no? Ahí vamos, muchachos. Discúlpenme en que empezamos mal con que ya se volvió a caer el internet y apenas estamos comenzando. Listo. Ya les vuelvo a compartir la pantalla. Si esto me dejara. Muchachos, ¿me están escuchando, sí o no? Se le escucha, sí, profe. Okay. Profe. Listo. Entonces, espérenme pues un minutico. Esperen. Estoy aquí buscando. Bueno, vamos a ver si podemos comenzar porque esto está como difícil. Bueno, ya ven la pantallita, ya están viendo la pantalla. Sí. Sí, sí. Ok. Pues les estaba diciendo que venimos hablando pues de los criterios y todavía nos faltan criterios pues por hablar. Entre ellos dos son el criterio de la razón y el criterio de la raíz. Ya la grabación está ahí puesta. ¿Sí? Ellos dos son pues como dos criterios que nos permiten hacer muchas cosas y trabajar con muchas series, pero también son criterios que son bien discriminantes. En cierto sentido, ellos le dicen a usted, vea, yo le puedo colaborar o no, y listo. De acuerdo a un cálculo que tenemos que hacer de un límite. Entonces, pues eso es como lo que vamos a trabajar. Y sin olvidar, porque en la clase pasada pues estábamos hablando de eso, que los demás criterios son importantes. Recuerden que cuando estamos hablando de la convergencia absoluta, pues en algún momento utilizamos el criterio de comparación, o en algún momento utilizamos las series P, o en algún momento utilizamos las series geométricas. Entonces hay que tener en cuenta que todas los criterios que ya hemos visto también son importantes dentro de lo que estamos haciendo. Listo. Entonces vamos a hablar del criterio de la razón. Listo, que no habla de otra cosa que de esto. Se llama el criterio de la razón por esto, porque esto es una razón. Listo. Pero entonces nos van a dar una serie, nos dan una serie, nosotros a esa serie le sacamos su sucesión, o sea, el término enésimo de la sucesión, y ese término enésimo le vamos a poner también el término n más 1. Entonces, cuando hacemos la fracción de eso y utilizamos el valor absoluto dentro de ella y calculamos el límite, este límite me quedó mal acá y ahorita entré a corregir unas cositas que me habían salido mal, pero bueno, hay que dar. El límite cuando n tiende a infinito de a su n más 1 sobre a su n. Cuidado que es en ese orden, el de arriba es a n más 1 y el de abajo es a su n. Cuando tenemos eso y calculamos y eso nos da un L, que es un valor positivo, ese L pues nos tendría que dar, si nos da menor que 1, pues entonces decimos que eso es absolutamente convergente y al decir que es absolutamente convergente, pues podríamos decir que es convergente. ¿Listo? Solo si L es menor que 1. Si L es mayor que 1, pues acá está lo que nos da el criterio de la razón y es que la serie de una, o sea, ya nos dice de una que es divergente. O sea, aquí ya es divergente y no hay nada más que hacer. Divergente. Listo, y no hay nada más que hacer. Pero si L es igual a 1,
pues miren lo que pasa. Y eso, por eso es que les digo que ellos son como discriminantes. Tanto el criterio de la razón como el criterio de la raíz son discriminantes porque miren lo que pasa acá. Pues entonces este criterio lo que nos va a decir es que o es divergente o es condicionalmente convergente, que ser condicionalmente convergente es que cuando la calculamos sin el valor absoluto, cuando la calculamos nos da convergente, pero cuando la calculamos sin el valor absoluto nos da convergente, y entonces con eso entonces ya nos está diciendo que ya pues que no podemos como decir muchas cosas acerca de ella. Y el tercero es que es absolutamente convergente. O sea, tiene las tres posibles valores que podría ser. O es divergente, o es condicionalmente convergente, o es absolutamente convergente. Entonces, como ahí tienen los tres valores que puede ser, pues prácticamente nos está diciendo, busque otro método. Listo. Es lo que él nos está diciendo acá. Cuando tiene SL igual a 1, nos está diciendo, no, vaya, busque otro método, yo no le sirvo. Entonces vaya y compare de otra manera que no soy yo el que le va a ayudar a comparar esto. Listo, entonces, si él es menor que 1, convergente. Si él es mayor que 1, divergente. Y si él es igual a 1, busque otro método. Listo. Para que lo tengamos en cuenta cuando empecemos a hablar un poquitico más abajo. Listo, entonces, miren, acá viene el primero. Entonces, lo primero que debemos de identificar es que a su n va a ser igual a menos 10 a la n sobre 4 a la 2n más 1 por n más 1. Listo, ese es el a su n. Y el a su n más 1 va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a menos 10. Todo lo que sea n lo vamos a cambiar por n más 1. Entonces aquí nos va a quedar n más 1. Acá nos va a quedar 4 a la 2n más 3. Y ya voy a explicar por qué el n más 3. Y acá nos queda n más 2. ¿Por qué el n más 3? ¿Por qué el 2n más 3? Porque si ustedes lo ven, pues él lo que nos está diciendo allí es que yo tengo a 2n más 1, listo, y yo voy a reemplazar a este n, lo voy a cambiar por n más 1. Y entonces cuando yo cambio eso por n más 1, pues eso lo que me va a quedar allí va a ser 2 por n más 1, que va a ser igual a 2n más 2 más 1, propiedad distributiva en este valor que está acá arriba. Y entonces eso nos queda como 2n más 3. Y lo mismo pasó en el otro. Miren que yo tenía n más 2. Lo que le voy a agregar es un n más 1 otra vez. Y cuando le agrego ese n más 1, pues entonces es cambiar a n por n más 1. Entonces tenía n más 1, que nos va a quedar n más 2. ¿Listo? Entonces por eso nos van a cambiar estos valores a ser esos de ahí. Porque yo voy, todo lo que tenga n, lo voy a cambiar por n más 1. Bueno, entonces después, ¿qué viene? Viene el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? Del valor absoluto de menos 10 a la n más 1 sobre 4 a la 2n más 3 por n más 2 sobre menos 10 a la n sobre 4 por 2 a la n más 1 por n más 1. Y entonces esto está así. ¿Listo? ¿Ahí vamos bien o hay alguna duda ahí? Vamos bien, nadie habla. Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De propiedad, la ley de la orejita o ley de extremos. Menos 10 a la n más 1 por 4 a la 2n más 1 por n más 1. Recuerden que si es ley de oreja, entonces este con este y este con este. Dividido sobre menos 10 n por 4 a la 2n más 3 por n más 2. Listo, y todo esto dentro del valor absoluto. Y entonces cuando calculamos eso, pues tenemos que más o menos como hacer ciertas divisiones ahí de expresiones para poder cancelar expresiones allí. Miren,
esto por propiedades de potenciación me va a quedar como menos 10 a la n por menos 10. ¿Listo? El que sigue nos va a quedar como 4 a la 2n por 4. Y el que sigue, pues sí queda así, n más 1. Porque esa es una suma, entonces no lo puedo partir. Y cuidado, lo tienen que escribir dentro de los paréntesis, porque si no, entonces es como si el 4 solo estuviera multiplicando a la n y no estuviera multiplicando a los demás. Listo. Lo de abajo nos va a quedar como menos 10 a la n, 4 a la 2n, por 4 a la 3 por n más 2. Acá me falta el n más 2. Y todo esto dentro de un valor absoluto. Noten que acá este valor se cancela con este valor. ¿Sí lo notan? Y este valor se cancela con este valor. Y uno de estos se cancela con uno de estos, entonces aquí me va a quedar un 2. Listo. De resto, nada más se cancela. Listo, nada más. No hay nada más que lo cancele. Entonces, lo que nos va a quedar ahí es igual a quién, al límite, cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De menos 10 por n más 1 sobre, abajo nos quedó un 4 a la 2, que es un 16, por n más 2. Y todo eso está dentro de un valor absoluto. Y cuando yo saco eso de ese valor absoluto, pues nos va a salir positivo, o sea que esto va a ser 10 16avos. ¿Listo? ¿Qué multiplica al límite cuando n tiende a infinito? ¿De quién? De n más 1 sobre n más 2. Y sin valor absoluto, porque esos valores se supone que son positivos. ¿Listo? ¿Ese límite tiende a qué? ¿Ese límite tiende a qué? ¿Me podría bajarlo para verlo completo? A cero. A cero. ¿A cero tiende ese Lo voy a límite? cero. ¿Seguros? No, No, no. yo sí he perdido como 15 años de mi vida con ustedes. El límite tiende a 1 y se multiplicaría Yo, por ese 10 16avos. yo no tengo pelo, pero ya me están saliendo canas, imagínense. Con eso se lo he explicado un montón de veces y ustedes todavía no son capaces con estos límites. Ese límite tiende a 1, ese límite tiende a 1. ¿Por qué tiende a 1? ¿O por L'Hopital? ¿Sí o no? O porque miren que esto es de grado 1 y el de abajo es de grado 1, entonces como los dos son de grado 1, pues simplemente divido a 1 sobre 1 y eso me va a dar 1. Listo, entonces esto es 1 y en total, entonces el límite es igual a 10 16avos y 10 16avos es menor que 1. O sea que el L nos dio menor que 1. O sea que esta serie es absolutamente convergente o, lo podemos decir así, convergente. Porque lo que me están preguntando es que si es convergente o divergente. Pero si es absolutamente convergente, es convergente. Listo. Entonces ya. Ya, ahí está. Eso es. Había que calcular eso. Mírenlo, ahí está. Es la forma, pienso que la más simple. No sé si a alguien le gustaría hacer eso por el criterio de la integral. No creo. O por comparación. Pues está bien difícil comparar el 4 a la 2n más 1 por n más 1 con el 4 a la 2n más 3 por n más 2. Bueno, eso no tanto. Lo de arriba está bien difícil de comparar. Entonces, no son como los otros métodos, como fáciles para probar esto. Entonces, miren que acá está como una alternativa en la que tenemos para probar que eso es convergente. ¿Alguna duda o pregunta? No, Yo tengo una. dímelo. Acá donde cancelaste arriba y abajo, es que no sé señalar. Porque, sí, ahí, exacto. Ok. Donde dice menos 10 a la n por menos 10. ¿Me explican por qué? Recuerda que la propiedad es A a la B más C. ¿Listo? Y como la propiedad es esa, entonces la propiedad lo que nos va a decir es A a la B por A a la C. Como yo ya tengo es A a la B más 1, entonces yo tengo A a la B más A a la 1, pero eso es lo mismo que tener, perdón, por A a la 1, que es lo mismo que tener A a la B por A. ¿Listo?
O sea, profe, gracias. estoy cambiando a la A por -10. Yo te la estoy dando en general. Y en general, lo que estamos diciendo es que cuando yo tengo una suma en el exponente, las bases se multiplican y se ponen a los exponentes que están allá. Eso es lo que estoy diciendo ahí. ¿Estamos? Ok, ¿O no? sí, profe, gracias. Abajo lo hice también. Abajo y al lado también lo hice. Mire que al lado tenía el 4 a la 2n más 1. Y el 4 a la 2n más 1, pues puse 4 a la 2n por 4. Y abajo también tenía el 4 a la 2n por más 3. Y entonces lo puse como 4 a la 2n por 4 a la 3. ¿Listo? O sea que mira que ahí se aplica eso como varias veces. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Sí. Bueno. ¿Alguien más, no? Seguimos. Profe, Dímelo. cuando usted hizo la ley de oreja, siempre se va a colocar la fórmula que nos dé reemplazando y luego la original. Sí, siempre. Recuerda que allá arriba lo dije. Espérate, que es que esto se me perdió el mouse. Ok. Acá arriba lo dije, mira, que era el AN más 1. Mira la lista del AN más 1 sobre AN. Listo. Entonces siempre el AN más 1 va a ser la que yo reemplacé sobre la que extraigo de la serie. ¿Listo? Sí. Listo, profe, gracias. Entonces, te la respondo con un sí. ¿Listo? ¿Alguien más? No. Ok, entonces seguimos acá. Miren esta. Pues se ve más simple. Vamos a ver si es tan simple. O sea, entonces tomo... Profe, Dímelo, Brian. ¿O no, quién me está profe, hablando? usted por Andrés, acá habíamos Andrés. hecho, sí, por acá, digamos, cuando hicimos el criterio de comparación, usted dijo que íbamos a hacer un ejercicio también por el criterio de la razón. ¿Lo vamos a hacer ya o más tarde o cómo? Ah, ahorita más tarde, Jason. Recuérdame lo que es que yo me acuerdo de cuál es. Yo soy mentiroso, entonces los mentirosos Es no la nos acordamos de las sumatoria mentiras. Ajá. de cero, desde n igual a 0 hasta infinito. Ujú. De De 1 sobre 3 a la n más n. 3 a la n Más n. más n. Yo te dije que eso lo podíamos Exacto. hacer por el criterio de la razón. Sí, Eso cuando hablamos del criterio de la razón, íbamos a ver eso. está difícil hacerlo por el criterio de la razón. Eso lo hicimos Bueno, entonces la dejamos por... para ahorita. ¿Cómo? No, pero está difícil hacerlo por el criterio de la razón. Y yo te explico por Ese qué. fue por la integral. Ese no lo hizo por integral tampoco. Estás diciendo mentiras, Jason. Sí lo puse donde no era. Criterio de la No, no. comparación, qué pena. Yo lo puse en la integral. Listo. Pero les dije que miren que no todo se podía calcular por el criterio de la integral. Esa fue la primera parte donde apareció. Y después entonces les expliqué el criterio de comparación. Mira que sí me acuerdo. Y después del criterio de comparación, pues lo hicimos. Que ese fue el que comparamos el 3 a la n con 3 a la n y que miramos que el 3 a la n más n era mayor que 3 a la n y entonces ya lo acotamos con una serie geométrica. ¿Cierto? Así fue que lo hicimos. O más o menos. Pero si yo les dije que este lo podíamos hacer por el criterio de la razón, es que me queda muy complicado, muy difícil, porque miren que no voy a poder como No, lo que dijo fue simplificar la que cosa. Esteban, no, sino que Esteban hizo el acote de que si lo podemos hacer por la razón. Yo digo que lo íbamos a ver cuando estuviéramos explicando el criterio de la razón. Por eso lo Ah, traje bueno, a pero colación. listo. No, muy difícil. No, es que él lo dijo que por el criterio de la razón y yo le dije, no, pero cuando hablemos de eso, miramos a ver si se puede, pero no, ese está muy difícil por el criterio de la razón. Difícil. Listo, Ok, gracias. listo. Pero está bien ahí, Jason, ahí que te acuerdes de eso. Me pones en aprietos, pero bueno. Listo. Entonces el AN es este y el AN más 1 va a ser igual a ¿quién? A cambiar a la N por N más 1. Entonces esto va a ser N más 1 factorial sobre 5 a la N más 1. Listo, miren que ahí cambia la N por el N más 1. Miren que el factorial va después de la suma esa que estoy haciendo entre N más 1. Entre N y 1. Listo. Bueno, aquí
voy a hacer un paréntesis pequeñito para recordarles que cuando yo tengo a n más 1 factorial, yo lo puedo escribir como como n más 1. Eso yo lo puedo reescribir y siempre se va a poder como n más 1 por n factorial, o sea, por el anterior. Porque recuerden que tener a n más 1 factorial es multiplicar los números. ¿Hasta dónde? Hasta, por acá está el n menos 1, el n más 1, ¿cierto? Hasta n más 1. Cada vez que me aparece el n más 1 factorial, yo estoy multiplicando todos los números consecutivamente hasta el n más 1. ¿Listo? Entonces, miren que entonces, si yo multiplico a estos hasta acá, entonces esto sería igual ¿a quién? A n factorial, ¿o no? Eso que les acabo de mostrar ahí, ese es n factorial. Entonces, como ese es n factorial, ¿qué me faltaría para que esas dos cosas fueran iguales? Pues para que ellas fueran iguales, pues lo tendría que multiplicar por n más 1. Y ahí estaría esa multiplicación extra que requiere para mirar que n más 1 factorial es igual a n factorial por n más 1. Listo. Eso lo digo porque ahorita lo vamos a usar. ¿Estamos? Entonces, miren que la otra, pues la propiedad de potenciación nos acaba fácil, pero miren que acá ya cuando aprenden los factoriales, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué vamos a calcular? Un límite. El límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De el valor absoluto de n más 1 factorial sobre 5 a la n más 1 sobre n factorial sobre 5 a la n. Ley de oreja, entonces esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De n más 1 factorial por 5 a la n sobre n factorial por 5 a la n más 1. ¿Listo? Miren que ahí no hay ningún valor negativo, entonces si yo quiero, me salgo de una vez de esos valores absolutos para que no me estorben, lo voy a quitar. ¿Listo? Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? Voy a aplicar, que lo voy a quitar, es lo primero que escribo. ¿Listo? ¿De quién? De n más 1 por n factorial, que fue lo que les acabo de decir allá arriba, por 5 a la n sobre n factorial por 5 a la n por 5. Estoy aplicando la propiedad. Miren que ahí la estoy aplicando. Las dos propiedades, tanto la de potenciación como la del factorial. Y entonces, ¿yo para qué hago eso? Pues lo hago para poder cancelar a n factorial con n factorial que se cancelan y a 5 a la n con 5 a la n. Entonces, miren que ese límite pues me redujo bastante y en lo que quedó fue en un quinto del límite cuando n tiende a infinito de n más 1. ¿Y ese límite tiende a quién? Esto tiene infinito. Esto tiende a infinito, y como esto tiende a infinito, pues entonces esto es mayor que 1, y como es mayor que 1, pues entonces ya, se acabó la cosa. ¿Eso es quién? Divergente. Divergente. Listo, y se acabó el evento. ¿Estamos con eso? ¿No hay alguna duda? No, señor. Listo, ok. Bueno. Y este de acá. Ese de ahí. Miren que casi todos tienen como la misma forma y tienen como factoriales, exponenciales, valores que tienen multiplicaciones además en vez de tener sumas y restas. Entonces esas son como las formas como que le dicen a uno, yo tengo que aplicar el criterio de la razón acá. Listo. Que ahorita cuando veamos el criterio de la raíz se van a dar cuenta que las series son de otra forma. En cierto sentido, si ustedes se han fijado, pues todas tienen como unas características especiales. Por ejemplo, la primera que vimos hoy, o esta primera que hicimos, pues entonces yo hubiera podido pensar, ay, ¿por qué no la hacemos por el criterio de la serie alternante? Listo, le saco la sub n, calculo
a ver si el límite es tal cosa y después miro a ver si es decreciente y si miro eso, pues entonces puedo determinar de una vez qué valor me va a dar. No sé, me parece que tiene mucha complicación para hacerlo por el criterio de la serie alternante, por el tener ese menos 10 a la n. Entonces nos va a quedar por allí un 10 a la n. Entonces no sé si ese 10 a la n va a ser menor que el 4 a la 2n más 1 sobre el n más 1, que va a ser el b. Entonces miren que uno simplemente está dando como alternativas para calcular series diferentes. Miren que esta, no sé, criterio de la integral, ¿no? Comparación, no sé, con esos factoriales allá arriba. Comparación del límite, no. Por la misma razón de los de comparación. Esto no es una serie geométrica, no es una serie P, o sea, esos criterios no nos sirven de nada. ¿Y cuál otro? Y el criterio, me falta por mencionar, bueno, y no puedo aplicar el criterio de la serie alternante porque no es una serie alternante, todos los valores ahí son positivos, no existe el -1 en ninguna parte, entonces no puedo aplicar ese criterio, listo. Bueno, entonces miren este. Entonces el A sub n, ¿quién es? El A sub n, pues es igual a n al cuadrado, y abajo pues nos quedamos con el 2n menos 1 factorial. El A sub n más 1, yo lo estoy separando así, yo lo hubiera podido escribir de una vez en el límite para que entendamos bien lo que queremos hacer. Entonces esto es n más 1 al cuadrado sobre 2n más 1 factorial. Y el n más 1 sale, o el 2n más 1 sale de que, lo que les expliqué ahorita, de que 2n menos 1, si yo le cambio al n por n más 1, pues nos va a quedar así menos 1. Y esto entonces va a ser igual a ¿quién? A 2n más 2 aplicando propiedad distributiva menos 1, que va a ser igual a 2n más 1. Mírenlo, ahí está. Y ahí sale ese valorcito allí. Entonces, después tenemos que calcular el límite. Entonces, va a ser el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto. Si quieren lo pongo, si quieren no. Y no lo voy a poner porque como todos los valores son positivos, pues entonces no hay ningún problema. Entonces, esto va a ser n más 1 al cuadrado sobre, pero no se les olvide ponerlo, porque si se les olvida ponerlo, se van a dar cuenta que van a tener problemas allí. Entonces, n más 1 al cuadrado por 2n más 1 factorial sobre n al cuadrado sobre 2n menos 1 factorial. Ley de oreja. Y entonces lo que nos va a quedar acá va a ser el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De n más 1 al cuadrado por 2n menos 1. 2n menos 1 factorial sobre, ¿qué nos va a quedar abajo? N al cuadrado por 2n más 1 factorial. Listo, miren que todos son multiplicaciones y como todos son multiplicaciones, pues es muy fácil, pues como darse cuenta que es el criterio de la razón. Listo, la otra cosa es que nosotros cada vez que hagamos estos límites, pues algo se debe cancelar. Y acá, pues hay que volver a aplicar el criterio ese de los factoriales o la propiedad de los factoriales de que 2n más 1 factorial, yo lo podría escribir como 2n más 1 y le resto 1 por 2n factorial, pero noten que este de acá no es igual a este, y como no es igual, pues entonces tengo que seguir hacia abajo. Entonces vuelvo y lo aplico el criterio, y el criterio, si lo vuelvo a aplicar, me va a quedar 2n más 1 factorial por 2n, que está multiplicando, por 2n menos 1 factorial. Listo, ahora sí, miren que este valorcito es igual a este valor de acá. Y como esos dos son iguales, pues entonces ya, ahí lo dejo. Entonces mi límite en verdad me va a quedar como el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? Pobre Diego, no ha podido entrar. N más 1 al cuadrado por 2n menos 1 factorial sobre n al cuadrado por 2n más 1
por 2n por 2n menos 1 factorial. ¿Listo? Entonces miren que ahora sí, este se cancela con este. ¿Listo? Esos dos se cancelan y lo que me quedó fue un límite simple. Me quedó un límite de cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De n más 1 al cuadrado sobre n al cuadrado por 2n más 1 por 2n. ¿Listo? Ese límite tiende a quién? No tiende a 0. Ese límite tiende a 0. Muy bien, Esteban. Ese límite tiende a 0 porque el polinomio de arriba es cuadrático y el polinomio de abajo es de grado 4. ¿Listo? El polinomio de arriba es cuadrático y el polinomio de abajo es de grado 4. ¿Listo? Entonces, eso tiende a 0. Entonces, esto es igual a ¿quién? Esto es igual a 0. Y entonces la serie, ¿cómo es? Ay, esto no escribe. Y entonces la serie, ¿cómo es? ¿Convergente, No. divergente o no podemos decir nada? Es menor que 1, ¿sí o qué? Sí, entonces es convergente. Convergente. Muy bien, sí, porque es menor que 1. Nos dio 0, es menor que 1. Listo. Cuidado que todos esos límites siempre nos van a dar, o sea, esos límites no nos pueden dar negativos. ¿Por qué no nos pueden dar negativos? Porque estamos tomando el valor absoluto, ¿cierto? Recuerden que acá esto va dentro de un valor absoluto, entonces si eso va dentro de un valor absoluto, pues todos los valores nos van a quedar positivos, ¿sí o no? Donde eso no estuviera dentro de un valor absoluto, pues el criterio cambia, ¿cierto? Porque si nos hubiera podido dar negativo y entonces ustedes se podrían preguntar, o sea que si nos da un valor negativo, entonces como es menor que 1, entonces es convergente, ¿no? Porque esto siempre va a ser mayor que 0 y como siempre va a ser mayor que 0, pues entonces es fácil determinarlo. Mayor o igual que 0. ¿Listo? Entonces aquí nos dio 0, entonces por lo tanto es convergente ese límite. ¿Listo? Traten de hacer esto ustedes. Les doy 5 minutos para que lo hagan. Son las 6:46. A las 6:51 vuelvo a prender el video para que ustedes, para que veamos más o menos cómo se hace. Yo no sé si es convergente o divergente. Bueno, entonces vamos a ver. A su n, entonces va a ser igual a ¿quién? A 9 a la n sobre menos 2 a la n más 1 por n. Por n. A su n más 1, entonces va a ser igual a 9 a la n más 1 El n más 1. por menos 2 a la n más 2 La n más 1. por n más 1. Es más. Listo. Sí. Apágame un momentico el micrófono, Esteban, para que no haya... Sí, sí. Listo. Entonces esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito. Hay que meterlo dentro del valor absoluto porque si no lo metemos dentro del valor absoluto estamos diciendo mentiras porque miren que acá hay dos valores que son negativos, el menos 2 a la n más 1 y el menos 2 a la n más 2. En algunos momentos, pues no siempre, pero en algunos momentos van a ser negativos, entonces hay que meterlo dentro del valor absoluto porque aquí nos está diciendo que calculemos algo positivo. Listo, entonces 9n más 1 sobre menos 2 a la n más 2 por n más 1 sobre 9 a la n sobre menos 2 a la n más 1 por n. ¿Listo? Y eso entonces va a ser igual a ¿quién? Al límite, cuando n tiende a infinito, de ley de orejita, 9 a la n más 1 por menos 2 a la n más 1 por n sobre menos 2 a la n más 2 por n más 1 por 9 a la n. Listo, entró un valor absoluto. Y entonces, ¿esto cómo continúa? Pues continuemos por acá. Esto va a ser igual al límite para separarlo, ¿listo? Cuando n tiende a infinito de 9 a la n por 9 por menos 2 a la n por menos 2 por n. ¿Listo? Y todo esto sobre menos 2 a la n por menos 2 a la 2 por n más 1 por 9 a la n. ¿Listo? Y eso entra del valor absoluto. Y entonces, miren, cancelamos esto con esto, cancelamos esto con esto, y uno de los 12 con uno de los 12 de acá, y entonces lo que nos queda es eso.
¿Pero qué es eso? ¿Sale un medio o no? Un medio sale y entonces esto va a ser igual al límite cuando n tiende a 9 infinito, ¿de medios, quién? profe. Son ¿Cómo? 9 medios. Ah, 9 medios, sí, sí. Gracias, Jason. Y Esteban. Y esto entonces va a ser igual a n sobre n más 1. Y ese límite, de nuevo, miren que son dos del mismo denominador, eso tiende a 1. Tiende a 1. Entonces esto nos va a dar 9 medios y 9 medios es mayor que 1. Ah, listo, entonces es divergente. Listo. Entonces Cristian y Esteban tenían la razón, es divergente. Listo. Miren que ahí está de una, cómo se simplifica. ¿Estamos con eso? ¿Sí? Bueno, miren que es más como un proceso ahí de algo algebraico, pero es algo algebraico que nos está sacando de las series, que nos está metiendo con la sucesión, y al meternos con la sucesión, pues nos está dando un buen método para encontrar la convergencia o la divergencia de la serie. Listo, mucho más fácil que trabajar con la serie directamente. Listo. Bueno, y convergente, divergente. Miren muchachos, lo que les decía ahorita. Miren este límite. Listo, este límite, o sea, perdón, ese límite no, esta serie y esta serie, miren la sucesión que tienen. Que si ustedes se acuerdan, pues lo de la clase pasada, pues entonces yo podría decir que esto es menos 1 a la n por 1 sobre n al cuadrado más 1. O sea que esto es menos 1 a la n por el b sub n, ¿cierto? Miren que ahí está, y está como simple. Entonces miren que cuando yo tomo el límite de n tendiendo a infinito de la sucesión, o sea, de 1 sobre n al cuadrado más 1, esto es igual a ¿quién? A 0, o sea que cumple la primera propiedad de la serie alternante, y la segunda propiedad es que b sub n sea mayor que b sub n más 1, y yo creo que también la cumple, porque noten que si yo tomo al n al cuadrado más 1 y tomo al n al cuadrado, ¿quién es mayor? Pues el del lado izquierdo. Y cuando aplico lo de los recíprocos, esto nos va a dar 1 sobre n al cuadrado menor que, perdón, ahí hay que voltearlo, ¿cierto? Entonces esto va a ser mayor que 1 sobre n al cuadrado más 1. Listo, entonces miren que este es el bn y que este es el bn más 1, o sea que esto es mayor. Listo, entonces miren que por el criterio de la serie alternante, yo ya puedo decidir que esto es convergente. Convergente. Listo. Y ya, eso por el criterio de la serie alternante nos da convergente. Entonces miren que es una forma de hacerlo. Si a mí me parece más cómodo hacerlo por ahí, pues lo hago por ahí, pero no, que yo me acuerde del criterio de la razón, entonces lo voy a hacer por el criterio de la razón. Entonces el criterio de la razón nos va a decir que a su n es igual a menos 1 a la n sobre n al cuadrado más 1, y a su n más 1 es igual a menos 1 a la n más 1 sobre n más 1 al cuadrado más 1. ¿Listo? Así. Y entonces cuando lo reemplazo en el límite nos va a dar límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De menos 1 a la n más 1 sobre n más 1 al cuadrado más 1 sobre menos 1 a la n sobre n al cuadrado más 1. ¿Listo? Y esto entonces va a ser igual a ¿quién? Al límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De valor absoluto de menos 1 a la n más 1 por n al cuadrado más 1. Y abajo nos va a quedar, ¿qué? Nos va a quedar menos 1 a la n multiplicado por el n más 1 al cuadrado más 1. Listo. Y entonces miren que ahí los menos 1 se cancelan. Eso abajo nos va a quedar, perdón, arriba nos va a quedar un menos 1 a la alguna cosa, ¿no? Arriba. Nos va a quedar un menos 1 a la 1, ¿cierto? Por n al cuadrado más 1. Miren que aquí ya me estoy brincando un paso. Sobre el n al cuadrado más 1, más 1. ¿Sí? Y ese menos 1, bueno, todavía dentro del valor absoluto porque lo quité, pero miren que ahí está ese menos 1.
ese menos 1 pues va a salir de ahí como un 1. ¿Y a qué tiende ese límite que está ahí? ¿A qué tiende ese límite que está ahí? A 1. A 1. Y entonces, ¿esta serie es convergente o divergente? Convergente. Profe, ¿por qué a 1? Qué pena. Esa n a la 2 más 1 no está elevado al cuadrado. Sería... Perdón, es que lo escribí mal, Jason. Fui yo el que lo escribí mal. Es n más 1 al cuadrado. Míralo, acá está. Míralo acá. Es que yo lo escribí mal. Y después traté de corregirlo Ah, profe, y lo no. empeoré. Toca Tiende buscar a 1. otro método para solucionar porque es Eso. igual a 1. Listo, entonces esto es igual a 1, esto es igual a 1, entonces el método no nos va a decir nada, el criterio de la razón nos va a decir, no, yo a usted no le sirvo para hacerlo. Listo, entonces, ay, que es que yo el criterio que me es el de la razón, pues se embaló, porque el de la razón te dice, no, muchachos, esto por acá yo no les puedo decir nada, vayan a otro lado que les digan algo. Ah, listo, pero qué bueno que yo ya trabajé, yo ya hice todo esto, lo hice premeditadamente, yo ya sabía que esto iba a converger a 1, entonces yo lo hice premeditadamente y por eso llegué e hice primero esta parte, listo. Entonces miren que el criterio que me va a determinar que es convergente no es el criterio de la razón, el que me determina que es convergente es el criterio de la serie de la serie Sería alternante. alternante. Ahí está. Estamos. Miren que aquí, pues prácticamente donde yo empiece por este lado, voy a perder mi trabajo, ¿no? Porque todo el trabajo que voy a hacer es para que ella me diga que no me sirve. ¿Listo? Entonces Profe, y ahí es pierdo mi trabajo. convergencia absoluta, ¿cierto? Sí, es convergencia absoluta. Y es convergencia absoluta ahí en ese caso porque el límite de la serie en el valor absoluto también converge. Y como es convergente, entonces es convergencia absoluta. Aunque espera, no nos tiene que dar 0. Sí, para el criterio de la serie absoluta no nos tiene que dar 0 el límite. Ah, pobre Diego, me ha dicho como 100.000 veces que le entra y no ha podido el hombre. Listo. Muchachos, hay dos personas que me escribieron, bueno, hay una persona que me escribió por el chat algo al inicio, yo le respondí, respóndame esa pregunta. Y la segunda persona, necesito hablar con ella. Yo les escribí a dos personas, entonces la que le pregunté por el nombre verdadero, que me diga cuál es el nombre verdadero, y a la otra necesito hablar con ella, ¿listo? Para que me Profe, yo me respondan llamo por el Sara. chat. Yo me Redmi. llamo Sara. Sí, es que no Listo. me quiso organizar. Ok, y me escribiste, fue para que te habilitara el primer examen, Sara, ¿cierto? Sí, profe, lo que pasa es que lo que me hace falta son las sustitución trigonométricas. Fue como el primer quiz que tenía Ay, pendiente y ya. y es que no leíste bien Mami, pero es que yo estoy en clase. Sí, Oiga, pues, profe, No, escogí estoy la en opción que no clase. era. ¿Qué? ¿quién está peleando ahí con la mamá? Listo. Entonces, ahorita cuadramos esos Sara, listo, para que Profe, lo puedas hacer, listo. gracias. Pero ahorita hablamos al final de la clase por el chat, listo, para que me lo respondas allí y en privado lo puedes poner. Eso es para escribirle al profe en privado y hablamos ahí. Listo. Y Paola, ya te voy a hablar. Espérate, yo hago primero otra cosa y hablamos. Bueno, entonces estamos con eso. Entonces miren que aquí el criterio de la serie alternante es el que nos soluciona el problema. Listo. Bueno, y esta. ¿Qué dicen de esta? Miren esta. Les he hablado de un montón de sumas y de multiplicaciones y de multiplicaciones y les pongo algo con las sumas. Listo, entonces, pues madre, él no lo está poniendo en el criterio de la razón, hagámoslo por el criterio de la razón, pero yo tengo otro criterio acá en mi cabeza que me dice que lo haga por otro lado. Lo pueden hacer por donde quieran, listo, pero acá lo que quiero es explorar el criterio de la razón. Y el criterio de la razón lo que nos dice es a su n es igual a n más 2 sobre 2n más 7 y el a su n más 1 va a ser igual a n más 3 sobre el 2 a la n
más 9. ¿Listo? Y ya saben por qué el más 3 y ya saben por qué el más 9, ¿cierto? Porque estamos reemplazando ese valor por n más 1 y entonces cuando hago la distribución y sumo, pues nos va a dar eso. Entonces miren que lo que nos va a quedar acá va a ser el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? Sin el valor absoluto porque son positivas, ¿listo? Entonces nos va a quedar ¿de quién? De n más 3 sobre 2n más 9 sobre n más 2 sobre 2n más 7. Que cuando le aplico la ley de la orejita o la ley de extremos, nos va a quedar como n más 3 multiplicado por 2n más 7 sobre 2n más 9 por n más 2. ¿Listo? Miren que lo que nos queda es ese valor que está ahí. Eso, pues no puedo simplificar nada. Miren que ahí no puedo simplificar. ¿Y ese límite tiende a quién? 1. 1. A 1. A 1. Listo, entonces miren, otra que tampoco podemos hacer por el criterio de la razón. Pues prácticamente desde el principio nos lo estaban diciendo, no lo hagas por ahí, no lo hagas por ahí, que por ahí no es. Listo, entonces, ¿por dónde nos meteríamos entonces? ¿Cuál sería como una solución para eso? Grave, ¿sí o no? Porque ay, ese Sí, consuma es muy duro, ¿cierto? claro. Muy duro consumas. Nosotros hemos hecho un montón de criterios y nos hemos olvidado de lo primero que vimos. El primer criterio que les di quedó como olvidado porque ese primer criterio no habla ni siquiera de convergencia. Ese primer criterio que les di fue en una clase por allá donde les estaba hablando de series y les dije, vea, esto es un criterio que nos colabora a determinar si la serie es divergente. Listo. Pero ustedes, yo sé que se les olvidó un poco porque en verdad es como no tomarlo como un criterio, pero fue el primero que les di antes de hablar de las series especiales, de hablar de la serie P, de la serie geométrica y de la serie telescópica. Listo. ¿Cuál es ese criterio? Lo voy a repetir. Si el límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n es diferente de 0, entonces la serie de a sub n, uy, esa serie no me quedó tan seria, la serie de a sub n es divergente. ¿Listo? O sea, ese fue el primer criterio que yo les di. O sea, que si yo calculo el límite de esto y lo puedo calcular fácilmente, en este caso, no en todos, cuidado que no en todos se puede calcular fácilmente, o en muchos lo que les va a dar es que es 0 y entonces este criterio no aplica. Pues si yo puedo aplicar eso y eso me da un valor diferente de 0, pues entonces la serie es divergente de una vez sin tener que pelear con él. Listo. Y cuidado que no hemos hecho ningún trabajo porque esto de acá, si ustedes lo notan, pues no es lo mismo que estamos calculando acá. El límite acá no es una fracción, el límite acá lo que yo tengo que calcular acá es el límite cuando n tiende a infinito de n más 2 sobre 2n más 7. ¿Y cuál es ese límite? ¿Eso es igual a quién? ¿Eso es igual a quién? Eso es igual a un medio. A un medio. Muy bien, y eso es Eso diferente de es 0. divergente. Entonces divergente. Listo, ya. Por ese criterio ya, eso ya nos dice que es divergente. Listo. Miren qué fácil. Estaba muy fácil, pero miren que uno tiende como en cierto momento como a enfocarse en que, el criterio de la integral, el criterio de comparación, criterio de la serie alternante, pues estoy mencionando como los más importantes. Criterio de la razón y ahora el criterio de la raíz que ya vamos para allá. Yo sé que hay muchos más, pero esas series especiales, miren que son especiales un momentico y de resto no nos colaboran mucho, a no ser de que yo vaya a hacer comparación. Listo. De resto, esos criterios prácticamente, o esas series bonitas, casi no nos aparecen. Y entonces, como casi no nos aparecen, es bien difícil
seguir así, aquí solo pensando en esas series bonitas, porque esas series bonitas, eso sería el paraíso donde el profe nada más nos hablara de las series bonitas. Listo, pero no les puedo hablar solo de las series bonitas, hay que hablarles de otro tipo de series. Listo. Entonces vamos al criterio de la raíz. Y en el criterio de la raíz, me hace falta la raíz. Aquí es enésima. Listo. Y aquí este límite se quedó por acá. Así. Listo. Entonces, miren, es prácticamente el mismo criterio. Esperen, yo lo subo un poquitico más. Yo lo subo un poquitico más. Es casi el mismo. No hay nada que cambie aquí. No hay nada que cambie. Lo único que cambia es la forma en la que vamos a tomar el límite. Listo. En vez de tomar una razón, vamos a tomar una raíz. O sea, que estamos hablando prácticamente del mismo criterio. El hecho diferente es que nos están hablando es de una raíz enésima de la sucesión dentro del valor absoluto y nos están diciendo que eso es igual a L. Y listo, de resto, todo lo otro es igual. Miren, L menor que 1, absolutamente convergente. L menor que 1, absolutamente convergente. L mayor que 1, divergente. Y L igual a 1, no te doy información. Listo. Hazlo por otro método. Listo. Mira que, güey madre, la misma cosa. Lo único que está cambiando es cómo estamos tomando allá el valor. ¿Y por qué lo estamos tomando diferente? Porque las series van a ser diferentes. No es que usted vaya a decir, no, es que voy a tomar una serie como las que estábamos viendo ahora. Por eso le dije a Jason que era bueno que me recordara lo que dije antes, porque miren que esas de allá arriba, entonces, no, entonces apliquemos el criterio de la razón a ver si vuelven y cumplen. No, miren que las series que van a aparecer son diferentes. Listo, pero primero veamos un hecho importante. Y el hecho importante es que el límite cuando n tiende a infinito de n a la 1 sobre n es igual a 1. Listo. El límite cuando n tiende a infinito de n elevado a la 1 sobre n. En verdad lo que me están diciendo ahí es que el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de n, eso es igual a 1. Listo. Eso es lo que nos están diciendo ahí. Bueno, hecho importante porque lo vamos a utilizar y por eso lo puse ahí. Listo. Entonces miren, ahora como aparecen las series, miren que la n está como un exponente y que por acá también hay exponentes. ¿Sí lo ven? Entonces cambió la dinámica. Ahora, como la n está de exponente, pues entonces el criterio de la razón no nos serviría mucho, porque ustedes imaginan un término por allá, n más 1 a la n más 1 dividido por n a la n. ¿Cómo simplifico la vaina? Listo. Entonces miren que la dinámica cambia un poquito porque ya no es con valores multiplicando, sino más bien la n como elevándose. Entonces, uno ahí es como la forma en la que lo puedo como identificar. Es que el n se está elevando y como el n se está elevando, entonces ahí es donde lo voy a atacar. Listo, entonces, ¿qué tengo que saber? ¿Quién es el a sub n? Y el a sub n es igual a ¿quién? El a sub n es igual a n a la n sobre 3 a la 1 más 2n. Miren, ahí está, ese es el a sub n. Entonces yo lo que voy a calcular es el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto. Ahora no lo voy a, bueno, vamos a ponerlo porque es la primera vez que lo utilizamos. ¿Me están escuchando bien? Sí, Se cortó un poquito. Ok, listo. sí, ya Entonces, entró. de n a la n sobre 3 a la 1 más 2 a la n. Listo. Miren que ahí está. O si quieren lo podemos escribir como el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de n a la n sobre 3 a la 1 más 2n y todo esto elevado a la 1 sobre n. Listo. Es otra forma de escribirlo. Listo. Y entonces, ¿qué nos queda de ahí? Esto nos va a quedar igual al límite
cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De n a la n. Recuerden que la propiedad para la potenciación, si yo tengo a sobre b a la n, esto va a ser igual a la n sobre b a la n. O sea que se distribuye la n tanto para el numerador como para el denominador. Listo, entonces aquí nos va a quedar n a la n dentro del valor absoluto. Bueno, ya lo voy a quitar porque el valor absoluto aquí no influye porque no hay nada, símbolos negativos, entonces nos va a quedar positivo. Entonces nos queda así. Y abajo, bueno, esto nos va a quedar 3 por 3 a la 2n, aplicando la propiedad distributiva también para dividido por 1 sobre n, para la potenciación y después dividido sobre n. Listo. Y entonces ese 1 también para la multiplicación se distribuye. Esto nos va a quedar como a la n por b a la n, la otra propiedad de potenciación. Entonces arriba, miren que arriba nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De n solamente. Y abajo nos va a quedar 3 a la 1 sobre n. ¿Sí lo ven? 3 a la 1 sobre n por 3 a la 2. Porque esa n se cancela con esa n. Están multiplicando. Recuerde que la propiedad ahí es esta. 3 a la m a la n es igual a 3 a la m por n. Esto se multiplica. Y como tengo 3 a la 2n por 1 sobre n, pues esto va a ser igual a 3 a la 2 por n sobre n. Se cancelan las n y nos queda 3 a la 2. ¿Listo? Entonces miren lo que nos quedó. Ahí hay algo que sale como constante. Esto es igual a 1/9 del límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De 1/3. De n sobre, cuidado, 3 a la 1 sobre n. ¿Por qué 1/3? No pensé. Cuidado con ese n allí. Entonces, si yo evalúo el límite, listo, si yo evalúo el límite en el infinito, ¿eso tiende a qué? Infinito. A infinito, dice Esteban. ¿Y los demás qué dicen? No dicen nada. Profe, Infinito también, profe. A infinito, bueno. Todo el mundo a infinito. ¿A quién es igual el límite cuando n tiende a infinito de 3 a la 1 sobre n? ¿A quién es igual eso? A 1. A 1. Muy bien, Jason. ¿Por qué a 1? Porque el exponente está haciendo cada vez más cercano a 0. Entonces, Muy bien, todo entonces eso número tiende a elevado a 0. 0. Muy bien, Jason. Esto va a tender a 0 y como tengo 3 a la 0, entonces esto es 1. Muy bien, Jason. Si entendés esa vaina, estamos bien, muy bien. Listo, entonces eso va a tender a 1. Entonces eso es como tener a n sobre 1. Y como tenemos a n sobre 1, pues entonces cuando yo evalúo en el infinito, pues esto va a tender a infinito. Listo. Y como tiende a infinito, se acabó el evento. La serie es divergente. Listo, esa serie es divergente. Estamos. Miren entonces que el criterio de la razón no era nuestra alternativa y que aplicar el criterio de la integral y yo hacer comparación ahí, no. Y no ven que no todos los criterios son fáciles de interpretar. Y miren que el que acabamos de aplicar allá arriba, que el límite es igual a 0, yo no sé si ese límite tiende a 0. Listo, porque el crecimiento del uno y del otro van a ser bien complicados. Entonces miren que no es tan fácil mirar eso. Listo. Y este está muy fácil. Pobre Diego, ahí vuelve. Vamos a ver si puede entrar. Diego sí ha podido entrar o no. Diego, él va, vuelve. Y yo lo veo como que no le da. Sí, no le ha dado. Muchachos. Este está fácil.
Este está muy fácil. Y miren que cae dentro de dentro de estas series que se pueden hacer por el criterio de la razón, nada más porque tienes a n allá. Si no tuvieras a n allá, sería bien complicado. Sería bien complicado hacerlo. Bueno, complicado no, dependiendo de qué otra expresión tendría allí. Listo, si él tuviera otra expresión allí diferente, pues de pronto puede ser fácil o difícil. Bueno, ¿converge o diverge? ¿Converge o diverge, muchachos? Converge. Converge, muy bien. Converge, bueno, sí, espérate un momentico, Jason. Entonces, esto va a ser igual al límite del valor absoluto de 5 a la n menos 3 a la n al cubo sobre 7 a la n a la 3 más 2. Y todo esto pues lo elevamos a la n. Listo. Y todo esto a la 1 sobre n. Entonces miren que simplemente estas dos expresiones se cancelan. Y al esas dos expresiones cancelarse, pues lo único que nos va a quedar es lo que está dentro del valor absoluto, que es igual a ¿quién? Al límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De 5 a la n menos 3 a la n al cubo sobre 7 a la n al cubo más 2. ¿Y ese límite tiende a quién? Noten que tenemos polinomios del mismo grado. Tendería a menos 3 séptimos. Pero como está dentro del valor absoluto, entonces sería 3 séptimos. Listo. Y entonces el 3 séptimos es menor que 1, por lo tanto Menor a esto 1. es convergente. Listo. Ahí estaría. Es convergente. Y ahí estaría esa solución. ¿Estamos con eso o no? Fácil la cosa esta. Intenten con este a ver qué pasa. Sí. Intenten ustedes. 5 minuticos les doy. Ese ya es el último. Y les doy 5 minuticos para que lo resuelvan. Bueno, entonces, sí, eso diverge. Eso diverge. Y espero que hayan aplicado las cosas que les enseñé, ¿no? Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito. Tiende a 12. Espérate, pues. De menos 12 a la n sobre n y todo esto a la 1 sobre n, ¿cierto? Que es igual al límite cuando n tiende a infinito de el valor absoluto de menos 12, ¿cierto? Sobre n a la 1 sobre n. ¿Listo? ¿En eso estamos claros o no? Sí. Sí. Pero nosotros dijimos hace un momentico en el hecho que les dije que era importante y ojalá espero que lo guarden, muchachos, porque lo van a tener ahí, lo tienen que tener ahí muy presente, porque él de verdad es muy importante. Creo que ese también se utiliza cuando uno está calculando el valor de E, para que lo tengan por ahí en cuenta. Y se los digo porque hay gente que trabaja con cosas de economía y con cosas de contaduría y cosas de esas, y muchas veces ese término aparece por ahí en un límite, entonces para que tengan en cuenta ese valorcito. Listo, entonces esto va a ser igual a ¿quién? Pues arriba nos va a quedar 12 positivo, sin ningún problema, pero abajo nos va a quedar el límite cuando, bueno, de 1 sobre n a la 1 sobre n. Y el límite de n a la 1 sobre n, hace un momentico dijimos que era 1, o sea que este límite tiende a 1, por lo tanto esto es igual a 12. Y como esto es 12 que es mayor que 1, pues entonces es divergente. Listo.
¿Estamos? Sí, Sí, señor. espero que estemos. Si no, no sé. Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna duda, preguntas. Por ahí me están preguntando que cuándo entrego la nota de los exámenes. Denme hasta el fin de semana, muchachos, que ustedes saben que trabajo hay mucho. Y de aquí al viernes, si mañana me levanto bien temprano, seguro que no van a tener ahí la nota para que tengan ese ya sería el 70, ¿cierto? Y para empezarles a poner algo para el 80. Listo, con lo de las series.